Bueno, el motivo de este video es para decirles o informarles o que ustedes conozcan las principales características de lo que es la educación a distancia. Sobre todo vamos a plantearnos en este sentido en la UNAM, ¿ok? Bien, entonces para empezar, ¿qué es el sistema de universidad y educación a distancia? Bueno, pues es un sistema, es una modalidad en la que tú puedes estudiar, en la que no es presencial, es decir, es una modalidad, hay tres modalidades, la escolarizada, la abierta y la de a distancia. En este caso la educación a distancia pues es aquella en la que no te presentas en la escuela, simplemente haces todas tus tareas y todos tus trabajos mediante la computadora. Entonces digamos que es un sistema, es una modalidad bastante flexible, bastante buena, pero hay que ver qué características tiene, qué ventajas tiene, qué desventajas tiene y si te acomoda a tu perfil de estudiante o a tus necesidades como tal, ¿no? Entonces, creo que por ahí es por donde podemos empezar. Bien, ¿cómo se ingresa a la educación a distancia, en este caso en la UNAM? Bien, pues realmente es muy sencillo. Se puede hacer básicamente mediante dos formas. La primera es la más sencilla, la más habitual, digámoslo así, y es cuando sale la convocatoria. Esta convocatoria normalmente en la UNAM sale entre los meses normalmente sale en septiembre para posteriormente hacer el examen a principios de noviembre, y los resultados salen a principios de diciembre, y bueno, pues posteriormente entras en febrero del siguiente año. Entonces es un sistema, es una forma, esa es una de las dos formas en las que se encuentra. La segunda para ingresar pues es mediante cambio de carrera, ¿no? Mediante un cambio de carrera dentro de la misma institución. Por ejemplo, si tú estás en el sistema escolarizado o en el sistema abierto, me parece que en el sistema abierto también se puede, pero lo he visto mucho más en el sistema escolarizado. Si tú estás en el sistema escolarizado y estás en una carrera que también posea la modalidad de distancia, entonces tú te puedes cambiar también a esa modalidad mediante un examen. Tienes que cumplir ciertos requisitos, creo que necesitas tener 8 de calificación y no haber reprobado ninguna materia, y me parece que esto tiene que ser antes del segundo o tercer semestre, no más. Si te pasas de ahí, entonces ya no se puede. Entonces tienes que hacerlo mediante el método, mediante el primer método, es decir, la primera forma, mediante el ingreso por examen, ¿no? Pero eso sí, vas a volver a empezar desde el principio. Entonces aquí es donde hay que aclarar las cosas, ¿no? Entonces ahí está más o menos la primera forma o la forma en que se puede ingresar. Bien, comenzamos. Lo siguiente es ¿cómo se realizan los trabajos? ¿Cómo se realizan los trabajos? Bueno, básicamente una vez que hayas entrado, te van a dar una tira de materias. Posteriormente, las únicas veces que tú vas a tener que ir a la escuela es básicamente cuando, al principio, para irte a inscribir, ir a dejar tus papeles, en el caso de que seas de no ingreso. Si eres un estudiante que ya antes ha estado en la UNAM, entonces no tienes que llevar tus documentos, se supone en teoría que ellos lo tienen, o en el caso de que tú los tengas, por el simple hecho de que ya no eres estudiante de primer ingreso o la primera vez, digámoslo así, entonces ya no tienes que llevar tus documentos, ahí te lo especifica, ¿no? Bien, la duración de la carrera, ¿cuánto dura la carrera? Las carreras normalmente duran 4 años. Aquí sí no hay diferencia entre una y otra, o sea, ya sea la escolarizada, la de a distancia o la o la semiescolarizada, ¿no? Lo que sea, todas duran 4 años dependiendo de la carrera. Ahí sí no hay mayor diferencia. Entonces, si tú ingresaste, no sé, en tal año X, entonces tienes 4 años para terminarla, y si no, tienes otros 2 extras, que sería la prórroga de 1,5, digamos, 1,5 veces, ¿no? La cantidad de tiempo requerido. Bien, entonces, ahí llevas tus documentos, ya entras, te inscribes, te da tu tira de materias y prácticamente no te vuelves a presentar, salvo, me parece que es la primera vez, cuando se hace la inauguración del ciclo escolar, entonces sí te piden que vayas, obviamente. No te puedo decir que es estrictamente necesario en el caso de que vayas, pero sí es
si es necesario, pues para que veas el entorno y conozcas la escuela y etc., ¿no? O sea, no nada más que hayas entrado y nunca más te presentes, o sea, no. O sea, está bien, o sea, está bien que vayas, entonces conozcas también a los profesores, te dan un discurso, conoces a algunos compañeros, entras a un foro, entras a un, digamos, sí, a una especie de conferencia donde te explican cómo va a estar el asunto, cómo es el sistema, bla, 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 hay algunos maestros que dan una ponencia muy interesante, invitan a veces a exalumnos que están en esa modalidad, que de alguna manera egresaron y son pues exitosos, digámoslo así, o bueno, lograron triunfar mediante esta modalidad, ¿no? O sea, entraron, terminaron, la hicieron perfecto y ya está, ok, perfecto. Pues nada, después de eso, básicamente no vuelves a presentarte salvo en ocasiones muy puntuales. ¿A qué nos referimos con ocasiones puntuales, no? Nos referimos, por ejemplo, cuando tienes que cumplir con los puntos que ellos especifican en el caso de los puntos deportivos y los culturales, ¿no? Entras a una página, dependiendo de la carrera que estés, dependiendo de la carrera a la que pertenezcas y la facultad también a la que pertenezcas, bueno, pues ahí hay diferentes puntos que debes de cumplir. En general son requisitos muy sencillos, hasta incluso, si lo ves desde un punto de vista diferente, hasta divertidos, ¿no? ¿Por qué? Porque son puntos en los que tú tienes que cumplir como requisito para finalizar la carrera y bueno, pues básicamente nada más tienes que ir, presentarte, por ejemplo, si son puntos culturales o deportivos, lo que sea. Está chido porque, bueno, ahí te dicen, no, pues, sí, por ejemplo, creo que me parece que son 15 puntos. Algunos son conferencias, otros son incluso conciertos. Y bueno, cada una de esas actividades son las actividades deportivas y culturales. Algunas de esas, como ya lo mencioné, valen 2, 3 puntos, etcétera. Y si tú asistes, pues te dan tus 3 puntitos o 2 puntos, dependiendo. Y ya cuando concluyas los 15 puntos, pues ya tienes digamos que el requisito. Y bueno, ¿cómo se logran esos 15 puntos? Pues básicamente yendo a estas actividades, ya sea deportivas o culturales. Normalmente algunas son obras de teatro, a veces son conciertos, a veces son actividades deportivas, etcétera, ¿no? Entonces tú vas, concluyes, en ocasiones son conciertos muy interesantes, son pues instrumentales, música clásica, etcétera. Si te gusta, perfecto. Y hasta lo disfrutas, o sea, está muy bien. Y bueno, otro punto que tú debes de concluir para poder para poder concluir la carrera, pues son el inglés, ¿no? Entonces ahí sí también tienes que acercarte pues a tu facultad para poder hacer el examen, o si tú sabes más o menos inglés, puedes solicitar el examen y si lo pasas, perfecto, ahí está. Y si no, bueno, pues entonces sí te tienes que acercar a tu facultad, preguntar cómo puedes concluir con ese punto, si hay dentro de la facultad, que normalmente sí, hay algunos cursos que te puedan brindar, que normalmente son gratuitos porque son parte de la estructura, ¿no? de la carrera. Y bueno, tú concluyes, vas a clases, son algunos meses, semestres, dependiendo, ¿no? Son niveles que debes de concluir. Ya cuando los tengas, bueno, haces tu examen, lo pasas y ya está. Otro punto, tienes que hacer el servicio social. Esa es otra de las cosas en las que tú te tienes que presentar, ¿no? A la escuela. Vas a lo que son servicios administrativos, preguntas sobre las formas, ¿no? de concluir este punto del servicio social. En ocasiones ellos te dicen, bueno, hay empresas que requieren de tu servicio, requieren de personal educativo, digámoslo así. Entonces, bueno, ellos mismos te dicen, bueno, aquí está una empresa, aquí está otra, tú ve, concluyes y ya está, ¿no? Bueno, es un poco más complicado que eso, pero básicamente es así. O si no, dentro de la misma institución, dentro de la misma escuela, hay ciertos programas que te permiten concluir con tu punto
del servicio social dentro de la misma institución, cumpliendo con algunos puntos como son pues el mismo dentro de la carrera, ¿no? O sea, dentro de la institución, no sé, en servicios administrativos o como una especie de docencia, lo que sea, ¿no? Entonces, ahí es donde tú checas y ya está. Ese es otro punto. Y bueno, finalmente, el otro punto de los que podríamos considerar importantes para presentarte a la universidad y también te sirve a manera de conclusión de la misma, pues es la titulación. La titulación hay diferentes formas, no las voy a mencionar en este momento, eso quizá lo dejemos para otro momento. También podemos hablar de otro punto en otro video sobre el cambio de carrera interno, cosas por el estilo, ¿no? Pero eso lo vamos a dejar en otro punto. Y bien, pues entonces la titulación, hay diferentes formas de titulación, ahí sí te tienes que acercar un poquito pues a tu institución, a tu escuela, a tu facultad, o en la misma página te dice las formas en que te puedes titular. Normalmente son 10 formas, unas son un poquito más difíciles que otras, la más sencilla pues es por calificación, obviamente si tú tienes excelencia académica, de facto, o sea, ya estás, ¿no? Ya estás cumpliendo con ese punto, digámoslo así, ¿no? Entonces, pero eso depende de cada uno. Y bueno, básicamente son todas, ¿no? Pues las razones por las que te debes de presentar a la universidad en el caso de que seas un estudiante de educación a distancia. También, bueno, de manera opcional, también hay algunos cursos extras que tú quieras tomar, que normalmente si no son a distancia, pues son presenciales, entonces también de esa forma pues tienes que ir a la institución, a la facultad, o en el caso de que quieras ser parte de un grupo cultural o deportivo, pues también te tienes que presentar, obviamente, ¿no? Pero eso es opcional. Muchos lo toman, la mayoría no, por supuesto, pero ahí está. ¿Para quién está diseñado este sistema? Bueno, básicamente este sistema está diseñado para todo el mundo, para todo aquel estudiante de cualquier institución, ya sea que venga de preparatorias públicas, privadas, del centro del país, de donde sea, ¿no? Incluso de aquellas que hayan estudiado en el sistema de educación a distancia, también en la preparatoria. Bueno, para ellos también está diseñado este sistema. Puede ingresar cualquier persona, de cualquier edad, y pues básicamente solo requieres los requisitos básicos, ¿no? Tener tu acreditación de haber terminado, bueno, tu certificado de haber terminado o de haber concluido el sistema de bachillerato, o el bachillerato como tal, y haber tenido una calificación mínima de 7, ¿no? En la preparatoria. Con eso basta. El resto pues, es hacer los exámenes y ya está. Otro punto interesante es, dentro de esto mismo, es ya una vez que hayas entrado, ¿cuáles son las exigencias o las demandas que te requiere pues ese sistema como tal, ¿no? Bueno, para empezar, yo por eso mencionaba que para quienes está diseñado este sistema, yo siempre he dicho que es para cualquier persona, pero también tienes que saber adaptarte a este sistema porque no es tan sencillo. O sea, si no requieres ir a la escuela, no requieres, no sé, pararte temprano para ir a la escuela o tomar un transporte público, te ahorras los pasajes, etcétera, ¿no? Pero también requiere muchísima disciplina. ¿Por qué? Y tiempo también. O sea, este sistema normalmente está diseñado para todas aquellas personas que trabajan, pero también tienen que tener un cierto tiempo para poder realizar las actividades, porque no son fáciles de hacer, en el sentido de que llevan tiempo. O sea, no es que vayas a tener, no sé, 20 minutitos en la computadora y ya está, ¿no? Entonces no, se requiere un cierto tiempo también para concluir con las actividades y demás. ¿Qué se requiere técnicamente hablando? Pues una computadora, si quieres un celular y internet, obviamente, y ya está. O sea, técnicamente solo eso, ¿no? Tu computadora, tu celular y tu internet. Eso es todo. En cuanto a las habilidades que requieres como estudiante, pues sí, ya las mencionamos, ¿no? Una capacidad de la frustración, necesitas ser una persona muy disciplinada, creo que es lo principal, y sobre todo motivada, una persona con mucha motivación, porque te vas a encontrar con muchísimos problemas, sobre todo el problema del abandono. Sí, sobre todo el problema del abandono. O sea, te vas a sentir realmente muy abandonado, digámoslo así, en este sistema. ¿Por qué? Porque no tienes a tus compañeros. ¿Por qué? Porque no tienes a tus maestros.
y básicamente no tienes una guía con la cual puedes seguir adelante, ¿no? Entonces necesitas mucha motivación, autoconocimiento y tolerancia a la frustración. Creo que esos son básico, ¿no? Te vas a tener una meta bien clara de que voy a terminar porque si no, ¿ok? Por lo demás, ¿cómo son las clases? Bueno, las clases son relativamente sencillas, solamente entras a la plataforma, ellos mismos te dicen dónde es, tú la sigues. Ah, bueno, otra cosita, tengo que mencionar antes. Para poder ingresar a este sistema, también necesitas, una vez que hayas tenido, ¿no?, la cantidad de aciertos necesarios para ingresar a la carrera en dicha modalidad, posteriormente te van a mandar un correo en el que vas a tener que concluir un programa. Me parece que se llama el programa PAT o algo así, ¿no? Ese programa es básicamente para medir tus capacidades. Sí, entonces digamos que es una especie de prueba, ¿no? De test, de examen, digámoslo así, para que tú mismo puedas medir las capacidades que tienes para poder concluir una carrera en esta modalidad. Normalmente es muy sencillito, igual se hace por computadora, te dan una serie de tareas que realizar, te dan material para que las puedas realizar. Normalmente son textos, tú lees los textos y bueno, ya una vez que los hayas leído, concluyes, haces lo que te pide, ¿no? Normalmente son resúmenes, síntesis, mapas conceptuales, cuadros sinópticos, etcétera, ¿no? Normalmente las haces en Word. Algunas te las piden en Excel, otras en PowerPoint. O sea, es para ir midiendo tus capacidades, qué tan bueno eres y qué tanto te puedes desarrollar y desempeñar tus capacidades, ¿no?, dentro de la plataforma. O sea, si tienes las habilidades necesarias para poder concluir una carrera en esta modalidad. Bueno, y una vez que lo hayas concluido, envías tus documentos, etcétera, ¿no?, tus tareas. Ellos normalmente lo checan. No es que sea como tal un examen. Normalmente si envías todo, con eso basta, pero debes de concluirlo en tiempo y forma. No es como que te lo califiquen, pero sí lo debes de realizar y hacerlo bien, ¿no? Bueno, y una vez que hayas concluido, ahora sí con esa prueba o con ese requisito, ahora sí ya puedes ingresar y ya haces todo lo demás, ¿no? Bien, ahora sí, ¿cómo son las tareas? ¿Cómo son los exámenes, etcétera? Bueno, normalmente hay varios, o sea, a ver, todo depende también mucho del profesor que te toque o que tú elijas como tal, pero en general es así. En general tú eliges una materia, porque vas a elegir varias materias. Normalmente tienes que hacer 6 materias, entre 6 y 7 por semestre, normal, lo que normalmente tomaría un alumno de modalidad escolarizada también. Bueno, ya una vez que tengas tus 6 materias, tienes que ir haciendo actividades. Normalmente hay profesores que tienen que te dejan un poquito más de actividades, ¿no? O sea, te pueden dejar desde 10, 15 actividades más o menos por semestre, y a veces son menos, a veces son 5 o 6. Pero hay que tener en cuenta que si son muchas más actividades, bueno, digamos que la tarea va a valer menos. Si son menos actividades, pues la tarea va a valer más, ¿no? Entonces hay que tenerlo en cuenta porque muchas veces como que te puedes llegar a saturar el trabajo y pues a veces concluyes con las tareas y a veces no concluyes. Entonces hay que tenerlo en consideración porque si son muchas tareas, probablemente si te falta tiempo, pues probablemente puedas dejar de hacer 1 o 2 tareas de ahí y normalmente no pasa nada. Pero si son poquitas tareas, entonces vale más. Entonces tienes que tener mucho cuidado ahí, porque si no haces una tarea que sea importante o que tenga alto valor, digámoslo así, entonces pues puede bajar tu calificación. Entonces ahí es donde tú debes de checarlo, ¿no? Entonces ahí tienes estas 6 materias, cada una tiene su rúbrica, cada uno tiene sus valores de cada uno, ¿no? O sea, por ejemplo, puede valer las tareas el 60% y el examen 40%, o las tareas normalmente valen 80%, el examen 20%, etcétera, ¿no? O sea, le dan un poquito más de peso y de valor a lo que son las tareas y un poquito de menos valor a lo que son los exámenes, ¿ok? Bien, entonces normalmente las tareas son síntesis, son resúmenes, etcétera, ¿no? Normalmente las haces mapas mentales, mapas conceptuales, cuadros sinópticos, etcétera. Esos normalmente los vas a hacer en Word, salvo que dependiendo de la carrera y de la materia, pues te pidan hacerlo en Excel o en algún otro
pues en algún otro programa, ¿no? PDF, PowerPoint, etcétera, ¿no? Pero normalmente son en Word, y normalmente tienen una rúbrica, ¿no? O sea, una rúbrica tienen ciertos, o sea, viene muy esquematizado, te dicen cómo debes hacerlo, con carátula, con presentación, introducción, etcétera. Debes de cumplir con esos requisitos y ya está, ¿no? El maestro lo recibe, lo revisa y posteriormente te manda tu calificación, y también te manda pues unos comentarios, ¿no? Digámoslo así, y ya está, eso es todo. Se mandan a la plataforma, se suben a la plataforma y ya está. Esas tareas tienen un cierto tiempo, es decir, por ejemplo, tú debes de descargar lo que es el plan de trabajo, una cosa así, ¿no? Una cosa así. Y pues en base a eso te van a decir, ahí va a venir, ¿no? Las fechas y demás para subirlo. Entonces tienes que tener muy en cuenta que si te pasas de la fecha, la tarea no va a valer, ¿no? Entonces tienes que tener muy en consideración ese punto para no pasarte, ¿no? Para no pasarte de la fecha y que tu trabajo o valga menos o ya no valga nada, ¿no? En lo que son los exámenes, por ejemplo, los exámenes, al menos desde mi punto de vista, no sé si sea en otras carreras, lo que sea, pero en el sistema a distancia es siempre por internet y siempre es desde tu computadora. O bueno, si tienes un iPad o lo que sea, pues también lo puedes hacer desde ahí, pero yo te recomendaría que fuera desde tu computadora, ¿ok? Bueno, una cosita antes de mencionar es que también ellos mismos te brindan el material para que tú puedas realizar las actividades, pero eso sí, tú tienes que realizarlas tú solito o tú solita. Es decir, tienes que leer el material, una vez que hayas leído el material, tienes que hacer las actividades y luego las envías. Nadie te va a explicar nada, nadie. Tú solito o tú solita tienes que realizar las tareas, tú tienes que hacer tu investigación. Te dan el material, sí, pero es de tu responsabilidad investigar más para poder hacerlo de la mejor manera posible, ¿ok? Nadie ningún maestro te va a venir a decir, oye, es así, el ejercicio se hace así, no debes hacer esto, corrígeme esto, no. O sea, por ejemplo, si es de matemáticas o de materia de matemáticas, bueno, pues tú investigas. O sea, si no le entiendes al material como tal, es tu responsabilidad tener que investigar, pues en internet, como sea, cómo se hace un ejercicio. Posteriormente tú lo haces y luego lo envías. Voy a explicar eso en otro video sobre lo que son las materias de matemáticas, para que ustedes puedan tener un contexto mucho más amplio de cómo se resuelven ese tipo de cosas, ¿no? Sobre todo en las materias que son un poquito más prácticas y menos teóricas, ¿ok? Bien, pues volviendo al tema un poquito de lo de los exámenes, retomando un poquito ese tema, bien, pues, ¿qué es lo que se debe de hacer? Normalmente tú eliges, ellos te dicen, dentro del plan de trabajo, te dicen una fecha tentativa para que tú realices el examen. Te dan normalmente una semana y esto es casi siempre al final del semestre, ¿ok? Entonces tú eliges un día en el que tú puedas, ¿no? Por ejemplo, te dan una semana, tú eliges un día de la semana, el que sea, por supuesto, siempre y cuando no te pases de la fecha establecida. Tú eliges el día y la hora, ¿no? Entonces te metes a la computadora, te metes a la plataforma, a la materia como tal, eliges el examen y le picas ahí, ¿no? Y en el momento en que tú ingresas al examen, te van a dar 2 horas para terminarlo, solo 2 horas. Pero tú no puedes terminar el examen y volverlo a retomar después. Es decir, si tú eliges esa hora, en esa hora terminas. Bueno, en ese momento, pues. No puedes decirlo, pues voy a dejarlo para otro momento, o me dio hambre, o tengo que ir al baño, o lo que sea. No, en el momento en que tú inicias el examen, solamente tienes 2 horas, son continuas para terminar el examen. Normalmente los exámenes son de opción múltiple. Es relativamente sencillo en el sentido de que no hay pierde, de que no puedas terminar el examen, porque son de opción múltiple. Les la pregunta, te dan 3 opciones, eliges la correcta, o sea, lo que ya sabemos de toda la vida, ¿no? Y al final, cuando terminas tu examen, le das en aceptar y te envía lo que son los resultados inmediatamente.
te dice en cuáles acertaste, en cuáles no, cuántos aciertos tienes, te da tu valor, o sea, la calificación del examen y el valor tentativo de la calificación que vale el examen con respecto a lo que vale toda la calificación. Es decir, por ejemplo, si tú sacaste, no sé, o sea, por ejemplo, si el examen valía, no sé, 20%, ¿no? Y tú sacaste 5 de calificación, pues en automático tú tienes 10%, o sea, un punto dentro de toda la calificación. Los otros 80 puntos, o sea, los otros 8 de calificación como tal, pues los vas a obtener en base a las tareas que hayas realizado, ¿no? Si te faltaron 2 o 3 tareas, se te descuentan. O si las tareas que realizaste no las realizaste de la manera correcta, también se te descuenta. Y ahí está. A lo mejor tu calificación puede ser aprobatoria desde un 6 hasta un 10, dependiendo de cómo te hayas rifado, ¿no? dentro de la materia, ¿no? Por ejemplo, así. Bien, en otro video también les voy a contar unos tips para poder realizar el examen. Son tips, o bueno, sí, yo lo llamo tips. Podríamos llamarlo de esa manera en otro momento, pero son tips para que tú puedas resolver el examen en el momento en que lo estás realizando de una manera un poquito más simple, digámoslo así. No te quiero decir que con esto va a ser infalible, que vas a sacar puro 10 ni mucho menos, pero te puede ayudar un poquito. ¿Okay? Entonces, eso será en otro video. Bien, finalmente, ¿qué más podemos mencionar de esto? Una vez que hayas realizado tus exámenes, una vez que hayas realizado tus tareas, el profesor te va a enviar tu calificación, sobre todo al final del semestre, o si no, pues tú envías un correo y ellos igual te envían la calificación, ¿no? La calificación no es debatible, o sea, lo que es y se acabó. Tienes la misma cantidad de vacaciones que todo mundo, entras exactamente en el mismo ciclo escolar que todo mundo, entonces es más o menos así el asunto, ¿no? Una cosa muy importante, los profesores. Los profesores no se llaman profesores. Los profesores no son maestros. Los profesores son tutores, ¿no? Y te dan tutorías, no te dan clases. Una clase es cuando tú entras como tal y está el profesor ahí y te explica el tema. Y tienes dudas, levantas la manita y él te explica. Esa es una clase. Aquí no hay clases, aquí hay tutorías. ¿Cuál es la gran diferencia? Que hay una plataforma específica en la que el profesor o tutor va a estar en un cierto momento a una cierta hora, ¿no? Un cierto día a una cierta hora. Digamos que es tu clase, ¿no? Pero realmente no es una clase. Es una hora, o es para que tú puedas, en el caso de que tengas dudas, pues preguntarle cosas. Él está obligado, o ella está obligada a estar en ese momento, a esa hora, en la plataforma. Si tú tienes algunas dudas, tú puedes entrar a la plataforma, escribirle la pregunta y el profesor en un lapso de 2 o 3 minutos te tiene que responder y te tiene que resolver tu duda, digámoslo así. Pero tú debes de preguntar cosas demasiado puntuales. Es decir, no te puedes explayar demasiado, no te puedes decir, ¿sabes qué? Tengo esta duda, tengo esta otra. No es que no se pueda, pero trata de hacerlo lo más claro posible, lo más claro y conciso posible. ¿Tienes una duda? Se la escribes, él te responde. ¿Te surge otra duda? Se la vuelves a escribir, él te responde. No te vayas a explayar demasiado porque seguramente la respuesta será muy cortita y gastas tiempo y gastas energía y no te van a responder de la manera correcta, digámoslo así. Entonces, es así. En ese momento, en la plataforma, el maestro, insisto, el tutor, ¿no? Tiene que estar ahí en esa hora, en ese momento, está obligado a hacerlo y tú le preguntas o le pones ahí tu preguntita o tu duda, ya se acerca normalmente se acerca de la clase, que tengas alguna duda con el material o con algún ejercicio, etc. Él te lo resuelve. O puede ser alguna otra duda, como por ejemplo dudas demasiado estructuradas o demasiado estructurales, ¿no? Con referencia al sistema, ¿no? Al sistema de trabajo o sistema de calificación, o las rúbricas, o cómo vas a realizar cierto trabajo, qué requisitos se requieren, cosas por el estilo, ¿no? O sea, en cuanto a la estructura, o bien en cuanto a una duda muy puntual del trabajo que tengas, en caso de que no le entiendas al material que ellos te dan. Porque eso sí, te dan material, tú lo descargas, lo lees, pero es como un librote, o sea, es como si tuvieras un libro y lo empiezas a ojear. Bueno, ahí va a ser virtual. Si quieres lo puedes descargar, por supuesto,
pero realmente no cambia demasiado. O sea, tú puedes descargar el material, lo recomiendo que lo hagas, pero no cambia demasiado porque de todos modos lo tienes que leer. Y normalmente lo tienes que leer en la computadora. Entonces, bueno, pues ahí, ¿no? Ahí también, hay que tomar ciertas precauciones, ¿no? En otro video también vamos a hacer voy a dar unos ciertos tips para en el momento en el que tú estás en clases, pues para que puedas ser un poquito más eficiente, digámoslo así. Otra cosita es que si tú deseas, pues adelantar materias, que es una cosa muy importante también, si quieres terminar la carrera un poquito más rápido y te consideras lo suficientemente hábil para poder hacerlo. Entonces también puedes adelantar las materias siempre y cuando estas materias sean opcionales, ¿no? Que no estén seriadas, digamos, porque si están seriadas no puedes hacerlo. Primero tienes que concluir la materia anterior para poder pasar a la siguiente. Si no están seriadas, entonces sí puedes tomar, pues no sé, o sea, la cantidad de materias o las materias que tú quieras, que estén dentro del programa y que tú quieras, ¿no? Por eso se llama opcionales, ¿no? Pero siempre en el entendido de que deben ser parte del programa y que deben de estar disponibles en el momento, porque hay veces que no se abren las materias. Si no se abren, pues entonces o te esperas para el siguiente semestre o tomas lo que hay. Es así, ¿no? Es así. Y bueno, también tienes que checar que la cantidad de créditos que tú puedas tomar en el semestre no supere el límite de los mismos. O sea, por ejemplo, tú puedes tener disponibles en cuanto a límite de créditos unos 60, digámoslo así, ¿no? 60... Sí, unos 60 créditos, digámoslo así, por semestre. A lo mejor es menos, ¿no? Quizás es menos, pero bueno. Y en el entendido de que algunas materias valen 6 créditos, otras valen 7, y otras valen 8, incluso hay algunas que valen hasta 12. Entonces hay que tomarlo en cuenta para no rebasar, porque si intentas rebasar esa cantidad, pues no te lo va a permitir el sistema, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso y bueno, puedes tomar normalmente son 6 materias, si tú te consideras lo suficientemente hábil y con el tiempo necesario para terminar, puedes tomar hasta 7, quizás 7 materias. 7 materias creo que lo considero bastante bien. 8 si te dan los créditos, si te da tu tiempo y tu cerebro para poder terminar las materias, pues entonces adelante. Quizá tomando entre 7 materias más o menos, pues puedes ahorrarte un semestre. Si tomas unas 8, si te da lo necesario, pues a lo mejor puedes ahorrarte hasta 2 semestres, ¿no? 2 semestres ya es bastante, es un año y terminar antes. Pero siempre y cuando se te den las habilidades para poder hacerlo, si no, pues no, es así de sencillo, ¿no? En el entendido de que no es tan sencillo, ¿no? Ya una vez que ustedes entren, se darán cuenta de que se requiere su tiempo y que incluso es hasta más eficiente y es mucho mejor a veces tomar una clase en el sistema escolarizado, en el sistema a distancia. Normalmente te vas a encontrar en el sistema a distancia gente mayor, pasada de los 20, quizá 30, la mayoría en sus 30, alguno que otro en sus 40 y por ahí alguno hasta de más, o sea, hasta de más años, ¿no? Normalmente, ¿por qué? Porque este sistema está diseñado o normalmente encaja, ¿no? Encaja gente que pues digamos que se le pasó el tiempo, que no es malo, a final de cuentas terminar una carrera cuando tú quieras y lo consideres como un plan de vida, está perfecto, no importa el tiempo, nunca es tarde, yo siempre lo he dicho y siempre lo seguiré diciendo, y si está dentro de tus planes terminar, pues adelante, ¿no? Entonces normalmente este sistema está diseñado para ese tipo de personas que trabajan y que tienen hijos, que normalmente pasaron el tiempo establecido normal o natural de una persona en la universidad, que es entre los 18 y los 22 años normalmente. Normalmente esas personas superan los 22 años, los 30 incluso, y tienen la oportunidad y también la necesidad y también las ganas de querer terminar, pues adelante, ¿no? Te vas a encontrar con mucha gente muy madura, y que, bueno, normalmente está pensando ya en otro tipo de cosas, ¿no? También hay jóvenes, o sea, tampoco es que sea exclusivo de gente mayor o con esas características, ¿no? Gente menor o chicos que realmente no les interesa mucho el sistema escolarizado o que toda su vida han estado en un sistema a distancia, se adaptan más a ellos y pues siguen en la misma línea, digamos así. ¿Qué carreras se ofertan? Bueno, esto ya lo dejé para el último, pero
Hay una lista muy extensa de carreras que no os voy a mencionar aquí porque son muchas, pero entre ellas básicamente siguen un patrón. Ese patrón es carreras teóricas. Estamos hablando de psicología, administración, filosofía, geografía, literatura, economía, derecho, o sea, carreras que son demasiado teóricas, ¿no? Incluso es informática, ¿no? Que, ojo, después les voy a explicar eso de informática, que está muy interesante y que tiene su chiste, pero será en otro video. Y bueno, pues básicamente en este video pues se explica, bueno, básicamente en ese sistema se explica eso, y que este sistema tiene en él estas carreras, ¿no? Son básicamente teóricas, no prácticas. Por ejemplo, no vas a encontrar medicina, no vas a encontrar enfermería, no vas a encontrar ¿sí? O sea, ¿por qué no vas a encontrar ese tipo de carreras ahí? Bueno, muy simple, ¿no? Porque simplemente, pues no se puede. O sea, hay ciertas carreras, ni modo que vayas a operar a distancia, ¿no? O sea, o vayas a curar una herida a distancia, o sea, no se puede. O sea, hay ciertas carreras que se pueden y ciertas carreras que no se pueden. Pedagogía se puede, psicología se puede, sociología se puede, etcétera. O sea, son carreras que son muy teóricas. No por eso son malas, pero son teóricas, ¿no? Ok. Entonces, hay que verlo desde ese punto de vista, ¿no? Y bueno, básicamente es todo. O sea, así es básicamente como se desarrolla este sistema a distancia en la UNAM. Es bastante interesante, pero sí tiene sus pros y sus contras, ¿no? O sea, las ventajas es una flexibilidad de horarios en general, ¿no? Puedes hacerlo cuando tú quieras, entrar a la plataforma cuando tú quieras, mientras no te pases de la fecha establecida, lo que tú quieras. No tienes que lidiar con maestros. Si eres una persona un poco introvertida, pues no tienes que lidiar con alumnos, ni con compañeros, no tienes que hacer pues trabajos en conjunto, digamos así. O sea, tu calificación no depende de otras personas, en el sentido de que tengas que hacer exposiciones, que el compañero no vino, que no hizo su tarea, que no hizo su parte del trabajo, lo que sea. No dependes de nadie más que de ti mismo, ¿ok? Desventajas, pues básicamente te pierdes lo que es el contacto visual, el contacto con la gente, el contacto con los compañeros, el contacto con los maestros. Te puedes perder pues también de una educación mucho más asertiva, digámoslo así, ¿no? Mucho más asertiva, mucho más certera. Normalmente cuando tú estás en el sistema pues escolarizado, pues es mucho más completo, digámoslo así, ¿no? Y cuando estás en el sistema a distancia, pues es un poquito menos, o sea, es menos, o sea, la distancia es mucho más, se hace mucho más evidente, digámoslo así, ¿no? Entonces, si es una persona que eres medio tímido o introvertido, bueno, esto a lo mejor te puede servir. Si es una persona que no soporta mucho a la gente, que te cuesta mucho trabajo convivir con la gente, bueno, pues esta puede ser una buena opción, ¿no? Bueno, o sea, no, más bien, esta no sería una buena opción, ¿no? Pero si por el contrario es una persona que te cuesta, bueno, más bien que le gusta mucho la convivencia con la gente, con los alumnos, con los compañeros, con los maestros, no sé, convivir en general, pues este sistema quizá no sea para ti. O sea, te va a aburrir, te va a exasperar, te va a decaer, te va a deprimir. Entonces, creo que hay que conocerse primero, antes que nada. Hay veces que no nos queda otra opción, ¿no? Más que esta, y ya está, y te aguantas y ya. Pero si tú tienes la opción de elegir entre varios sistemas, bueno, pues simple y sencillamente trata de elegir la mejor opción que te acomode a ti, a tu sistema, a tu forma de aprender, a tu forma de entender las cosas, de entender la vida, de entender todo, porque si no, de lo contrario, sí se te va a complicar. Puedes caer en depresión, puedes caer en frustración, en falta de motivación, y pues sí, entonces de alguna manera fracasar es la respuesta, ¿no? Entonces, eso los dejo de tarea. Ustedes analicen bien cuál es su forma de aprendizaje, si les interesa, por supuesto, si la carrera también está disponible en el sistema a distancia.
En otro momento quizá les diga, a ver, les muestre más o menos cuáles son los aciertos necesarios para poder entrar a cada una de las carreras. Sería bastante interesante. Dejen su like, por supuesto, y eso es todo. Bien, pues eso es todo en este video. Espero que les haya servido, espero que les sea de mucha utilidad y nos vemos en la próxima. Bye.